Vamos a grabar la tercera clase de online de entrenamiento deportivo. Como os comenté el último día, veremos el entrenamiento pliométrico, también llamado entrenamiento del CEA o ciclo de estiramiento-acortamiento. Lo veréis denominado de las dos formas. También otra forma técnica de denominar este tipo de entrenamiento es el entrenamiento de la fuerza elástico-reactiva. Vimos que hay distintos tipos de fuerza. Este es uno de ellos, la fuerza que se almacena en distintos tejidos, tanto musculares como conjuntivos, y que después se usa para un mayor rendimiento en la siguiente acción, también es denominada fuerza elástico-reactiva, ¿no? El entrenamiento pliométrico, digamos que necesita de muy poquito material, es ejecutable prácticamente en cualquier entorno con poco material, y por eso considero que es especialmente interesante de cara a deportes colectivos, ya que normalmente, como vimos en clase, no se dispone del material necesario para trabajar otro tipo de fuerzas de forma rigurosa, como puede ser la fuerza explosiva o la fuerza máxima, ¿no? Entonces, quizá esta sea una de las pocas fuerzas rentables, y subrayo la palabra rentable a la hora de entrenar, porque también otra de las características de la fuerza elástico reactivo de la pliometría es el poco tiempo de entrenamiento necesario para obtener beneficios bastante importantes, ¿no? Hablaremos posteriormente de esto, pero probablemente la mayoría de estudios afirman que con dos estímulos semanales de una duración bastante corta, de unos 15 minutos, es suficiente como para que haya mejoras importantes en este tipo de cualidad, ¿no? Bueno, para empezar, hablaremos de qué es la pliometría o qué es el ciclo de estiramiento-acortamiento. En cualquier ejecución de un gesto donde hay un estiramiento del músculo, es decir, en la fase de caída de un salto, por ejemplo, que hay un estiramiento del músculo y a posterior hay una contracción muscular, es decir, un acortamiento del músculo, esto se denomina ciclo de estiramiento-acortamiento. Cuando este gesto o cuando esto se aplica a caídas de saltos, digamos que desde alturas significativas, pues se denomina pliometría. Plio de más, metría, de medida. Entonces, significa aumentar el salto posterior a una caída, realmente, la pliometría, ¿no? Por lo tanto, primer punto a tener claro, la pliometría siempre se asocia a ejercicios de salto, ¿vale? Por lo tanto, es un trabajo predominantemente del tren inferior. Me podrías preguntar, ¿es posible trabajarlo en el tren superior? Respuesta, sí, lo que pasa es que con mucha precaución, porque las articulaciones de las muñecas en este caso no están preparadas para soportar la carga de pliometría, ¿no? Otra consideración a tener en cuenta. La intensidad de estos ejercicios viene determinada por la velocidad de la fase de caída o excéntrica, es decir, en la fase en que la fibra se está alargando. Cuanto más corta es la fase céntrica de desaceleración, más intenso es el ejercicio. Eso quiere decir que la intensidad vendrá dada, uno, por la brevedad de esta fase de caída, o sea, de amortiguación, si queréis llamarla así, y por lo tanto también de la altura a la cual caemos. Es decir, si yo caigo de un cajón, imaginaros, de un escalón de 50 centímetros, para volver a saltar posteriormente, lo que va a determinar la intensidad es el tiempo en que estoy contactando con el suelo cuando he caído. Es decir, si yo estoy 3 décimas, es más intenso que si estoy 4 décimas, ¿de acuerdo? Es decir, el tiempo de contacto, cuanto más breve, más intenso hace el ejercicio. Otra manera de aumentar la intensidad de este ejercicio es, obviamente, aumentar la altura de estos saltos, ¿no? Si en lugar de caer de un cajón de 50 centímetros yo caigo de un cajón de 70 centímetros, evidentemente el ejercicio será más intenso, ¿no? El tiempo de contacto, es decir, si yo caigo al suelo y estoy en contacto un tiempo muy breve o un tiempo muy largo, esto determina
el tipo de fibras que yo recluto, es decir, el tipo de fibras que yo voy a usar. Si estoy tiempos de contacto breves, eh, predominantemente usaré fibras de tipo rápido, FT. Si estoy más alargando el tiempo de contacto, aparte de usar las fibras ST, que son las lentas, disiparé una buena parte de la energía en forma de calor. Por lo tanto, será un ejercicio muy poco efectivo para los fines que buscamos, ¿no? Bueno, la primera pauta a tener en cuenta es que yo debo trabajar a una altura de ejercicio tal que me permita trabajar con tiempos de contacto breves, muy breves. Si yo veo que aumentar la altura de los obstáculos o de la caída hace que aumente excesivamente o que aumente el tiempo de contacto, no me interesa este tipo de progresión, sino que debo mantener todavía las alturas con las que yo estoy trabajando. Hablaremos ahora un poquito de alturas, ¿no? Bien, ¿qué buscamos cuando trabajamos pliometría? Bueno, como os he dicho, es un trabajo muy interesante de cara a utilizar y a reclutar fibras de tipo FT, es decir, las rápidas, ¿no? Es una mejora de tipo coordinativo, es decir, cuando yo pongo el pie en el suelo, previamente debo haber creado una tensión para que el tiempo de contacto sea lo más breve posible. Si yo caigo en el suelo y caigo totalmente relajado, evidentemente el tiempo de contacto se alargará. Entonces yo tengo que coordinar lo que es mi activación muscular, por una parte, con el momento de contacto con el suelo. Es decir, hay un timing entre activación muscular y tiempo de contacto con el suelo. Indirectamente también estaré mejorando otro tipo de manifestación de fuerza. Si yo recluto más fibras FT, hará que cuando yo trabaje la fuerza explosiva, pues también haya mejorado este tipo de manifestación de fuerza, ¿no? También es muy interesante de cara a mejorar la tolerancia de los tejidos musculares, tendinosos, todo el tejido conjuntivo de las fascias, a ser más elásticos, ¿eh? Casi todos los deportes tienen digamos, una fase de estiramiento-acortamiento, ¿no? Hay caídas, hay carrera, entonces que estos tejidos sean elásticos es importante, ¿eh? Y esto favorece este punto. Por otra parte, también el trabajo de pliometría tiene una doble vertiente, es decir, cuando una persona como este hombre que ahora está haciendo pliometría cae en el suelo, por una parte genera unos vectores de fuerza muy importantes sobre las articulaciones, por ejemplo, de la rodilla o del tobillo, ¿no? Esto es cierto, pero por otra parte también es un factor preventivo, es decir, es lesivo si lo hacemos mal, es preventivo si lo hacemos correctamente. Bien, ¿por qué puede ser preventivo? Pues es preventivo dado a que mejora la coordinación, los tiempos y los picos de fuerza producidos en un salto en una carrera. Es decir, si yo caigo y estoy entrenado en hacer pliometría, el pico de fuerza que se genera sobre la rodilla es menor que si no estoy entrenado. ¿Por qué? Porque yo ejerzo la fuerza exacta con la coordinación exacta sobre los grupos musculares exactos que me van a permitir gestionar mejor esta fuerza de caída. Si yo caigo en el suelo y realmente no estoy entrenado, como hay una descoordinación, los picos de fuerza que se ejercen sobre las articulaciones son mayores, entonces también la lesividad de este salto va a ser mayor, ¿no? Hoy en día en la recuperación de lesiones, por ejemplo de rodilla, ya se incluyen los protocolos de pliometría para evitar lesiones y para una mejor recuperación. Deberíamos hablar un poquito de las superficies de contacto. Aquí veis, por ejemplo, en este caso, este hombre está saltando, en este caso también, sobre una superficie de césped artificial, parece, que es blando. Bien, esto es correcto, sobre todo en las primeras fases, dado que amortigua más. Pero tened en cuenta que también la superficie de contacto puede determinar la intensidad del ejercicio. Cuanto más dura
es la superficie de contacto, más intenso es el trabajo de salto. ¿Por qué? Pues porque también eso minimiza los tiempos de contacto y los picos de fuerza que se aplican articularmente, o sea, encima de la musculatura y articularmente, son mayores. Entonces, trabajar encima de césped artificial es menos intenso que trabajar encima de un sintético, como pueda ser un pabellón, o trabajar encima de asfalto o encima de cemento todavía es más intenso que trabajar sobre un sintético, ¿no? Para deportes donde se busque la mejora de esto como algo importante, pues debemos tener en cuenta que a medida que vayamos progresando tenemos que también aumentar la dureza del piso, ¿no? Eh, Otras consideraciones de ejecución básicas. Mirad, en este tipo de ejercicios, lo importante, vamos a ver ahora unos cuantos ejercicios, bueno, aquí son ejemplos, ¿no? Ves escaleras, ves, por ejemplo, saltos en cajones, no solo de manera frontal, sino que también de manera lateral se pueden hacer. Aquí hay pues obstáculos que se hacen de manera lateral o frontal, vallitas, también tipos de lateralizaciones, que no es estrictamente un trabajo de CEA, eh, pero también lo podríamos considerar muy cercano. Trabajo con cajones, es decir, aquí hay multitud de ejercicios, subir, bajar continuamente, lo puedes hacer de una manera lateralizada o no. Saltos continuos encima de cajones progresivamente más altos, saltar por encima de obstáculos más grandes, más altos, más bajos. Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería lo que podemos denominar un multisalto cayendo desde una altura previa, es decir, caigo y después salto por encima. Eso podríamos incrementar progresivamente la altura de este cajón, poner vallas, obstáculos a saltar de forma continua, que sean cada vez más altos, por ejemplo, combinaciones de distintos elementos de salto, ¿no? Saltos laterales, circuitos de escalera, digamos, combinar distintas posibilidades. Bueno, entonces, consideraciones a la hora de hablar de eso. Bueno, lo importante de este tipo de entrenamiento no es la cantidad de saltos que realizamos, es sobre todo la calidad de estos saltos. Es decir, de nada sirve realizar 300 saltos si la calidad de esta ejecución es mala, en cuanto a que el tiempo de contacto es alto, en cuanto a que en lugar de apoyar el metatarso, la parte delantera del pie, apoyo por ejemplo todo el pie o el talón, porque no estaré aprovechando la energía elástica que se almacena en los tendones, ¿no? Eh, Uno de los fallos más frecuentes de este tipo de entrenamiento es que se suele trabajar a intensidades muy bajas, ¿no? Por ejemplo, este tipo de ejercicios son ejercicios de CEA, pliométricos, pero de una intensidad muy baja porque la altura del salto es tan bajita que bueno, los efectos pueden ser útiles de cara a un principiante. Pero en el momento que ya tenemos un nivel superior, pues la altura de los obstáculos también debe incrementar, ¿no? ¿Hasta qué momento debe incrementar? Bueno, os lo he dicho antes, hasta el momento en que el tiempo de contacto no se ralentice. De manera orientativa, os diré que obstáculos de hasta 30 a 40 centímetros son de muy baja intensidad, obstáculos de 40 a 60 centímetros pues ya son de una intensidad media y obstáculos de 70, 80, 90 centímetros pues son de una intensidad más alta, ¿no? ¿Cuántos saltos debo realizar? Pues como poco unos 50 saltos, como mucho pues unos 120 saltos. Es decir, si tenéis en cuenta lo que son 120 saltos, veréis que son pocos. Esto en sesiones de pliometría de alta intensidad. Porque 120 saltos, pues imaginaros 10 veces un ejercicio de 12 saltos, pues ya son 120 saltos. Es muy poco. Pero es que debe ser poco, porque esto también es una cualidad neuromuscular
que fatiga el sistema nervioso y que precisa de recuperaciones amplias. Entonces, trabajar lo que os he dicho antes, 300 saltos a una intensidad muy baja por ser tiempos de contacto altos y alturas bajas, es muy poco rentable. Es mucho mejor trabajar a mayor intensidad, más saltos, menos saltos, perdón, y a mayor altura, respetando amplias recuperaciones, ¿no? Aquí tenéis un poquito una progresión de ejercicios que podéis hacer o aplicar. Por ejemplo, saltos en el mismo sitio, saltar pequeños obstáculos de unos 40 centímetros, saltar a la comba, saltos a pies juntos sobre un pie. Tened en cuenta que no solo debéis trabajar con dos pies a la vez, porque en el deporte muchas veces se está en una situación sobre un pie, se corre sobre un pie, se salta sobre un pie, ¿no? Saltos con cambios de dirección, saltos continuos, lo que se llaman multisaltos sobre sobre distintos tipos de superficies, caer desde un escalón al suelo y después saltar en profundidad sobre un material blando, saltos continuos sobre una pierna, por ejemplo, desplazándose hacia adelante. Después ya pliometría intensa, pues sería drop jumps, es decir, caer desde una altura alta al suelo y volver a saltar. Y hay ya otros tipos de dispositivos como esta máquina que veis aquí, que es una máquina inercial con cargas. Esto pues es un carrito que lleva unas ruedas y se va desplazando, cae hacia abajo, se da un empujón con los pies y después se rebota arriba en un muelle para volver a bajar. Bueno, pues aquí acabamos la tercera sesión online y a continuación podéis hacer el cuestionario relacionado.